Jorge Todesca es economista, es ex viceministro de Economía, es titular de la consultora Finsoport y está en línea. Jorge, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Buen día. Igualmente para mí, Paulino. Bueno, ¿qué impresión tiene respecto a la audiencia de Griesa de ayer, la reacción del gobierno, el envío de este proyecto de ley para cambiar el lugar de pago a los bonistas con jurisdicción en Nueva York y naturalmente la reapertura del canje, ¿no? Bueno, mirando la ley en primer lugar, el proyecto de ley, yo creo que es un proyecto de ley muy riesgoso, ¿no? Porque cambia el lugar de pago, lo cambia de un modo que va a ser difícil de aceptar para algunos de los bonistas. Y esto puede acelerar algunas cláusulas eh, respecto de los prospectos de los bonos, de que se acelere el pago, etcétera, etcétera. Y también me parece que, bueno, lo demás ratifica lo que el gobierno ha venido diciendo, que no voy a pagar más que lo que les pagué a los anteriores bonistas reestructurados. Entonces el tema es que este proyecto hace de cuenta como que el fallo del juez Griesa, todo este trámite en la Corte de Nueva York y demás no existieran, se tornaron invisibles. En este proyecto están implícitos en el cambio de jurisdicción. Así que me parece que eso difícilmente arregle el problema, sino que más bien se corre el riesgo de que se desestructure la deuda que está estructurada. Así que mi visión sobre el proyecto es negativa. El juez parece tratar de esperar lo más posible antes de tomar alguna otra medida. Así que yo veo que seguimos empantanados en esto. Bueno, de hecho dicen que Griesa esperaría al vencimiento del bono par por poco más de 180 millones de dólares que opera en el mes próximo, en el mes de septiembre, y que recién ahí podría declarar a la Argentina en desacato. ¿Eso tiene efectos prácticos, Todesca? Porque hay una discusión respecto a si un país puede ser declarado en desacato, etcétera, etcétera. Mire, francamente, como usted sabe, yo no soy abogado, Paulino, y asisto a la discusión con abogados, amigos y demás, y unos opinan que sí, otros que no. Efectivamente, los efectos prácticos no se ven claramente. Lo que sí pareciera tener efectos prácticos es si el juez impone una multa, ¿verdad? O sea, porque eso le agregaría un incumplimiento. Y me parece que es a lo que más se tiende, ¿no? A agregarle algún tipo de sanción económica. Pero el país debería tratar, el gobierno, ¿no? Debería tratar de evitar llegar a esta situación. Hay una cosa que es clara, este es un fallo firme, no nos gusta, pero no nos lo vamos a poder sacar del camino con un artículo de una ley. Respecto a las consideraciones ya más de economía doméstica, naturalmente no llega en el mejor momento todo lo que ha sucedido en los Estados Unidos en esta materia, pero la verdad es que da la impresión que la economía tiene problemas antes del fallo, o mejor dicho, de que la Corte no tomase el caso y revirtiera, por tanto, lo que ya había fallado Griesa y la Cámara, y problemas que además se han agudizado. En este sentido, tuvimos al dólar ayer finalmente casi volando. Tuvimos a una devaluación oficial del dólar oficial que se convirtió en la más alta después de la devaluación intempestiva de enero. Da la impresión que el gobierno volvió a perder reservas y ya esa es la tendencia del Banco Central, y que al mismo tiempo se aceleraron algunas remarcaciones de precios que habían estado un poco más contenidas en el segundo trimestre. Para poner en contexto, ¿usted qué imagina de acá a fin de año? Y digo, el gran cambio que esto ha introducido es que el gobierno parecía ir en una dirección de obtener recursos en el mercado internacional después de los pagos a YPF, CIADI y Club de París. Esto se ha interrumpido y cualquiera de nosotros que hace las cuentas de los cobros y pagos externos que tiene por delante la Argentina, en especial, dado que estamos teniendo un balance comercial mucho menor de lo esperado, dice, bueno, aquí los dólares no alcanzan. Y esto no es una cosa menor, porque produce una mayor tensión cambiaria. Si bien el dólar oficial no se ha movido demasiado, empieza a haber expectativas fuertes de que ocurra esto en el futuro, y por lo tanto quien vende productos importados tiene la incertidumbre de cuál va a ser su costo de reposición. Quien produce
productos con insumos importados, enorme mayoría de los que producen, tienen que empezar a poner en sus cálculos a cuánto va a reponer esos insumos. Si no, se produce una pérdida de capital de trabajo. Entonces, esta situación empieza a impactar rápidamente en el corto plazo. Impacta del lado de la oferta y del lado de la demanda tenemos un impacto negativo porque el salario real en el último año cayó 10%. Así que si no se destraba toda esta turbulencia, van a predominar las tendencias negativas. Y da la impresión que desde el lado fiscal el gobierno mucho no está haciendo. De hecho, vamos camino a tener una emisión monetaria cercana a los 200.000 millones de pesos para compensar el déficit fiscal este año. Todo eso es lo que muchos dicen desde un costado, en todo caso cercano al monetarista, impregna de inflación a la economía, digamos. ¿Usted comparte que si no hay ajuste del déficit fiscal, es decir, si no hay reducción de gasto al ritmo que vamos, la inflación volvería a ser un factor determinante en el último trimestre? Sí, yo no soy un fervoroso adherente al monetarismo, pero lo que pasa es que hay algo así como un monetarismo práctico en países como la Argentina, no solo en la Argentina, porque uno lo ve en los indicadores macroeconómicos. Nuestras economías toleran, sin que se aparezca la desconfianza en la moneda nacional, una cierta cantidad de moneda. Y esa cantidad de moneda, que no es la misma que en Estados Unidos, ejemplo que se da y se dice, Estados Unidos es un programa masivo de emisión, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo? Y porque lo que nosotros emitimos no son dólares. Entonces, llegado a un punto, si bien la cantidad total de dinero en la economía no es extraordinariamente grande, debe ser alrededor del 40% del producto, es suficiente como para que aparezca la desconfianza en la moneda nacional por toda nuestra historia económica, y eso hace que se vaya esta presión al dólar y a través del dólar también se traslade a los precios. Así que el monetarismo práctico nos indica que toleramos una cantidad limitada de pesos. Hay algunos economistas que hablan de un dólar paralelo a 16 y un dólar oficial a 10 a fin de año. ¿Usted comparte más o menos? Sí, puede ser, puede ser. Digo, en el caso del paralelo estamos cerca. El problema, la preocupación con la cuestión del dólar oficial es que caigamos en una situación en que se devalúa la moneda y no sirve para nada, porque se traslada íntegramente a los precios. Eso, lamentablemente, ya ha ocurrido con la devaluación de enero y puede volver a repetirse si simultáneamente el gobierno no resuelve estos problemas o no muestra un camino de resolución, ¿no? de bajar el déficit fiscal, ¿no? Por un lado, y de resolver este tema externo, en donde yo insisto, no hay ninguna posibilidad de resolver ignorando el fallo de la Corte de Nueva York, porque no se resuelve la conflictividad básica que hay. Correcto. Todesca, por último, en cuanto al debate por la ley de abastecimiento que da la impresión el gobierno va a apretar el acelerador, de hecho hoy Capitanich, el propio Costa, también inclusive Julián Álvarez, el viceministro de Justicia, que defendieron la ley en el Senado, van a cerrar sendos foros en defensa de los consumidores organizados en el interior, en Resistencia, en la provincia de Chaco y en Corrientes, Ciudad Capital. ¿Cree que va a agregar más incertidumbre y por lo tanto ciertos obstáculos adicionales a una inversión que viene muy alicaída, como dicen los empresarios, o que es un instrumento válido de política económica para intentar poner ciertos límites en momentos de turbulencia como los que se avecinan? Bueno, a ver, la ley que se propone es una modificación de la ley de abastecimiento, que es la 2680, que es del año 1974, y es prácticamente idéntica a la anterior. Saca algunas figuras, por ejemplo, la atribución que tenía la Secretaría de Comercio de detener por infracciones, y pone otra, que es que si alguien quiere recurrir una multa de la Secretaría de Comercio, primero en sede administrativa y después en sede judicial, primero tiene que pagar, mientras que en la versión anterior se planteaba que podía dejar una garantía comercial, etcétera, etcétera. Después el resto de las atribuciones estaban,
yo creo que estaban desde luego adormecidas jurídicamente y como política económica, y yo creo que no resuelven ninguno de estos problemas. El Estado tiene que conservar atribuciones regulatorias sobre el comercio, puede ocurrir que haya una sequía extraordinaria y no tengamos nada de trigo y haya que tomar medidas de emergencia y necesita instrumentos. Pero estos instrumentos van mucho más allá de eso para meterse en todos los factores que rodean a la actividad económica, ¿no? Margen de utilidad, cuánto stock, obviamente qué precios, etcétera, etcétera. Y yo sobre esto digo dos cosas. Esta ley, la original, estaba vigente cuando tuvimos el Rodrigazo y estaba vigente en la hiperinflación del 89. O sea, esa ley no sirvió para abordar esas dos situaciones críticas enormes que hubo. Y sintéticamente me parece que es un falso dilema cuando el gobierno plantea esta ley y la protección del consumidor. La protección del consumidor, que hay una ley nueva que me parece que avanza sobre eso, es una asignatura pendiente, que bien el gobierno se podría haber acordado durante estos años de montar una institución de protección al consumidor sin esperar a los últimos meses de gobierno. Es una asignatura pendiente de la Argentina y me parece que sí tiene que haber buenos mecanismos de protección al consumidor. O sea, la creación del fuero federal en todo caso no lo ve con tan malos ojos, sí claramente la modificación de la ley de abastecimiento con las atribuciones especiales en el secretario de Comercio, efectivamente no tendría demasiado efecto, digamos. Claro. Correcto. Todesca, lo último, ahora sí le prometo. No, por favor. ¿Usted imagina que el nivel de caída de actividad económica, que ha estado más o menos en el 1,5-2% en el primer trimestre, va camino a profundizarse, teniendo en cuenta que lo mejor de la cosecha ya pasó y que el campo fue uno de los factores que invalidó una caída más profunda? ¿O cree que los incentivos del gobierno, ciertas políticas públicas y ese mayor gasto público puede terminar mejorando el consumo y en ese contexto morigerar la caída? No, sí, nosotros estamos rehaciendo nuestras proyecciones. Hay una cosa, Paulino, importante desde el punto de vista micro, que es, en esta época del año, las empresas hacen su planeamiento del año 2015. Y en principio las empresas están mirando un horizonte más negativo y están consultando, supongo, a mis colegas les pasará lo mismo, cuál es nuestra visión hacia el 2015. Nosotros todavía estamos trabajando en eso porque el escenario está muy fluido, pero en principio estamos viendo un 2015 peor que el 2014, o sea, con menores niveles de actividad. Algunas de las medidas del gobierno, yo considero que están bien. O sea, si me preguntan la cuestión de hacerse cargo de parte del salario de un trabajador, que ahora la presidenta extendió el periodo a 12 meses, bueno, está bien. Los repro. Claro, me parece que el programa para financiar venta de autos también está bien, no tengo toda la lista de medidas, pero hay varias que me parecen bien. Lo que pasa es que eso es insuficiente frente a los desequilibrios macroeconómicos. Entonces me parece que el gobierno piensa que la macroeconomía la puede controlar con la voluntad y la microeconomía la puede estimular con este conjunto de programas específicos. Y no es así. También los programas específicos, cuando se necesitan, pero la macroeconomía, tenerla en orden es esencial. Todesca, le mando un saludo, gracias por este rato. Hasta la próxima, muy gentil. No, al contrario, un gusto. Para con nosotros. Jorge Todesca, el ex viceministro de Economía, titular de la consultora Finsoport, a propósito de toda la vasta agenda en el cierre de semana en términos económicos que tenemos en la Argentina.